días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, según la hora que estén viendo este pequeño video. Nos saluda el Padre Jorge Hidalgo y seguimos profundizando en las virtudes, los dones, los privilegios con los cuales el Señor adornó a María Santísima, nuestra Madre, en este programa Conociendo a nuestra Madre del Cielo. Y hoy hablaremos particularmente acerca de la virginidad perpetua de Nuestra Señora. Ya habíamos dicho que Dios la había hecho inmaculada a nuestra Madre Celestial, y esa era la preparación propia de su alma para que ella pudiera ser la digna morada de su Hijo, para ser la Madre de Dios. Pero además Dios la ha preparado, podemos decir, para la vida social. Y para eso la hizo virgen antes, durante y después del parto, virgen siempre, como dice San Agustín. Y además le dio a San José como esposo, en un matrimonio virginal. Las dos cosas sin duda son complementarias, como veremos en esta pequeña exposición. Bueno, como sabemos muy bien, María Santísima, nuestra Madre, concibió milagrosamente, permaneciendo virgen por obra del Espíritu Santo. Es un dogma de fe divina y revelada. María Santísima ha permanecido virgen antes del parto, dicho de otra forma, virgen antes del parto. ¿Y cómo lo sabemos a esto? Bueno, primero porque lo afirma la Sagrada Escritura. Ya citamos el Isaías 7:14, cuando hemos comentado los textos veterotestamentarios, algunos, cuando nos habla de María Santísima, por ejemplo, este que decimos, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Solo lo citamos porque ya lo hemos explicado largamente, así que remito al primer programa para que se entienda este texto. Está citado este mismo texto por San Mateo, Mateo 1, 22, 23. Cito los versículos también para que pues, puedan buscar con tiempo. Dice el evangelista, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Junto con este texto tenemos el previo, Mateo 1, 18 y 20. Dice así, el origen de Jesucristo fue de esta manera, su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu esposa, María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dice tu mujer en esta traducción, entre tu esposa. Y otro texto que habla de la virginidad de María Santísima antes del parto es la Anunciación, Lucas 1, 34, 35, en el cual María respondió al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Bueno, hasta aquí algunas citas que hablan acerca de la virginidad de María Santísima antes del parto, de manera inequívoca. Esto todo el mundo lo afirma. Y entre estos podemos citar a los padres de la Iglesia también. Tantos, tantísimos. Podemos decir que es una cosa unánime, porque por eso es divina y revelada. Hay mucho consenso para afirmarlo. San Ireneo, Tertuliano, San Hipólito, Orígenes, Lactancio, etc. Sin hablar de los grandes padres de Oriente y de Occidente que después van a hablar de lo mismo, ¿no? Pero me voy a quedar con una cita de Arístides, que en su apología, escrita más o menos en el año 140, dice más o menos esto. Los cristianos indican el origen de nuestro Señor Jesucristo, el que cree que éste es el Hijo de Dios Altísimo, que descendió del cielo para salvar a los hombres por obra del Espíritu Santo, y que asumió su carne y apareció entre los hombres.
engendrado desde la Santa Virgen sin semilla y sin corrupción, para revocar en ellos el error del politeísmo. Recordemos que este padre era un padre apologeta, es decir, aquellos padres que eran discípulos de los primeros padres, que eran los padres apostólicos, y que tenían como misión hablar con los paganos y los judíos para convertirlos a la fe católica. Por eso dice que el Verbo se hizo carne para destruir el error del politeísmo, es decir, darle culto a distintos dioses, fuera del único Dios verdadero, el que nos habla en la Sagrada Escritura. Bueno, pero fíjense cómo él dice que María Santísima concibió, fue engendrado desde la Santa Virgen, sin semilla y sin corrupción. Esto es muy importante, ¿no? Porque esto, insisto, es algo unánime. Nos hablan de la pureza virginal de Nuestra Señora. Bueno, esto es lo mismo que creemos, ¿no? Por ejemplo, en el credo, llamado Credo de los Apóstoles, decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Es decir, decimos que nació de María Virgen. Por lo tanto, María es virgen antes del parto. También se puede entender esto como que es virgen en el parto. Y virgen siempre también, ¿no? Eh, pero bueno, algunos herejes limitan esto. Cuando uno ha hablado con ellos, dicen, no, pero acá se afirma que María es virgen antes del parto. No dice que después María tuviera hijos. Bueno, evidentemente eso no es así, pero ya lo vamos a aclarar. Otro texto que podemos citar, del Papa San Martín I del año 600, que fue sumo pontífice entre el año 649 y 653, dice así: si alguno no confiesa de acuerdo con los santos padres, propiamente y según la verdad, por Madre de Dios, a la Santa y siempre Virgen María, como quiera que concibió en los últimos tiempos, sin semen, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios, Verbo propio y verdaderamente, que antes de los siglos nació de Dios Padre, e incorruptiblemente le engendró, permaneciendo ella, aún después del parto, en su virginidad indisoluble, sea anatema. Por lo tanto, afirmamos la virginidad perpetua de Nuestra Señora, ¿no? Y el que no lo afirma y no lo sostiene, sea anatema. Por lo tanto, quiere decir, se ha separado de la comunión con la Iglesia, porque ha perdido la fe, porque lo más formal en la fe, sin duda, es la autoridad de Dios que revela. Entonces, si uno niega una verdad de fe, entonces absolutamente no tiene fe, por más que diga que cree en lo otro, ¿no? Lo creerá con una fe adquirida, humana, pero no por una fe como don de Dios. Necesariamente debemos profesar toda la fe de manera íntegra. ¿Cómo se puede explicar esta virginidad perpetua? ¿Cuáles son? Bueno, los opositores a esto fueron históricamente, hoy lamentablemente hay más herejes que niegan esto, pero los opositores fueron los ebionitas, Cerinto, etcétera, ¿no? Que decían que el cuerpo de Cristo era un holograma, un fantasma, bueno, entonces la virginidad de María fue concebida por semilla de varón, etcétera. Bueno, evidentemente estos son herejías, son errores contra la fe, y por eso los padres, ya desde el comienzo, los santos padres atacaban estas herejías. Por ejemplo, ya San Ignacio de Antioquía. Santo Tomás da razones de conveniencia, por las cuales sería muy adecuado lo que de hecho Dios hizo, es decir, que María Santísima sea virgen antes del parto. Primero, por la dignidad del Padre Celestial, porque Dios nuestro Señor no podía compartir la paternidad nada más ni nada menos que de su Hijo único, con persona carnal de la tierra. Por eso convenía que su madre terrenal, concibiera de modo virginal. En segundo lugar, por la dignidad misma del Hijo de Dios, porque no podía haber sido concebido con la corrupción del corazón, con pensamientos, vamos a decir, mundanos, terrenales, más bajos, ¿no? Más propios, incluso, aunque obviamente puede ser la sexualidad bien ordenada, son pensamientos que los seres humanos compartimos hasta con los animales, digamos, ¿no? Entonces el Verbo de Dios, por su excelsa dignidad, no podía ser concebido de modo carnal.
Tercer lugar, por la dignidad de la humanidad de Cristo, no solo del Verbo, ¿no? De la naturaleza divina de Jesucristo, sino por la dignidad de su humanidad también, ¿no? Porque también él como hombre estaba exento de la corrupción de la carne, por eso no podía tener origen en la corrupción de la carne. Y por último, por el fin de la encarnación, Santo Tomás dice que era muy conveniente que el Verbo de Dios concebiera de modo virginal. Perdón, que la Madre de Dios concebiera de modo virginal, porque él se ordena a que los seguidores de Cristo no nacen de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios, dice el prólogo de San Juan, ¿no? Y así también la fe viene así, ¿no? Como le dice Cristo a San Pedro, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por esta razón convenía que también la entrada del Hijo de Dios sea conveniente al fin de la encarnación, es decir, que sea todo celestial y nada terrenal. Bueno, junto con esto podemos ver que el Evangelio, sobre todo de San Mateo, nos deja entrever las angustias que sufre San José, al darse cuenta de que María está encinta y cómo, obviamente, él sabe que no ha tenido nada que ver con Nuestra Señora. Eh, bueno, podemos decir, ante todo, saber que había dos pasos en los matrimonios, ¿no? Dice el texto que estaba comprometida la Virgen con San José, y después que la tome por esposa. En los matrimonios judíos había estas dos partes, ¿no? El primer paso era estar comprometido, ¿no? Y después hacer esta alianza matrimonial para toda la vida, ¿no? Bueno, entonces el primer paso era lo que tenía la Virgen y San José. Por eso San José se da cuenta de que Nuestra Señora tiene está encinta, pero además sabe que obvio no tuvo nada con ella, ¿no? Entonces, hay hipótesis. ¿Qué era lo que pensaba San José? Bueno, la primera es una sospecha de infidelidad. Esto evidentemente no es así. Ni San José no pensó esto en la Virgen, ¿no? ¿Y por qué no? Y no lo pensó simplemente porque veía que seguía siendo el alma pura y el alma santa, ¿no? Que siempre había conocido en la Virgen, ¿no? Recordemos que en este momento ella también se fue a ver a Isabel, seguramente fue entre la Anunciación, después de la Anunciación fue a ver a Isabel enseguida, ¿no? Y después cuando volvió se notó la gravidez de Nuestra Señora, y entonces ahí fue, pero se notaba siempre su alma limpia, su alma pura, ¿no? Entonces uno podría decir, esto no le pasó al Santo Patriarca, no sospechó de infidelidad. En segundo lugar, podemos imaginar también de que San José sintió temor y humildad ante el misterio, ¿no? Al darse cuenta que la Virgen está encinta, entonces ella dijo, bueno, él pensó, dice, bueno, acá hay un misterio de Dios, yo no tengo nada que hacer y por ende me tengo que ir, porque el texto del Evangelio dice, resolvió abandonarla en secreto. Podemos leerlo en Mateo 1, 18, 25. Bueno, esta hipótesis tampoco es posible, nos parece, ¿no? Porque si la Virgen está encinta, evidentemente era una mujer muy vulnerable, no como en la actualidad, ¿no? Eh, y era cuando más cuidados necesitaba del Santo Patriarca. Por esa razón, esto tampoco parece muy posible. La opinión más posible es lo que dice San Jerónimo y San Pedro Crisólogo, la perplejidad ante un hecho inexplicable, ¿no? Perplejo, no saber qué resolver, ¿no? Y frente a esto, ¿no? Como dice el texto, como hemos dicho, resolvió abandonarla en secreto. Pero en medio de esta dificultad del Santo Patriarca viene el mismo Dios o el ángel de Dios y le dice, toma a María por esposa. Mateo 1, 20, 21. El verbo griego que usa aquí, parlampano, expresa tomar, pero no en el sentido propiamente conyugal, ¿no? Sino acéptala, recíbela.
Bueno, aquí ya el evangelista con la palabra que usa es muy precisa, ¿no? Diciendo que María Santísima conserva su virginidad, justamente, ¿no? Conserva su virginidad. Bueno, y San José se levantó e hizo inmediatamente lo que el ángel de Dios le decía, ¿no? La obediencia pronta del santo patriarca, ¿no? Sin palabras, ¿no? San José no habla nunca y sin embargo tiene una obediencia dócil a la voluntad de Dios, ¿no? San José de esta forma es el testigo de la virginidad de María Santísima. Esto es muy importante, ¿no? Porque hay alguien que fue el testigo, del gran tesoro que Dios hizo en la humanidad. Luego de hablar de la virginidad antes del parto, es necesario hablar de la virginidad de María Santísima, su pureza intacta, incluso durante el nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? Esto también es de fe divina y católica, y por lo tanto así lo creemos, ¿no? Todo en el es milagroso, ¿no? Como vamos a citar enseguida ahora, lo que le explica San Ambrosio. Y esto aparece también en la Sagrada Escritura. Ya citamos Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Manuel. Insisto que ya hemos explicado las palabras que usa acá, Alma, Betulaj, ya lo hemos explicado en el primer programa, dirigimos hacia allá, y por qué es mejor decir virgen y no joven, ya lo hemos dicho. Em, Junto con esta cita podemos traer a colación lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 6 y 7, en donde dice el texto de San Lucas: mientras estaba allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Fíjense cómo la Virgen da a luz y ella misma, que alumbra a su hijo, eh, lo envuelve en pañales, lo acuesta en el pesebre, ella misma. O sea, fíjense cómo es imposible que una mujer que da a luz, como, damos, como dan a luz las mujeres, casi todas las mujeres del mundo, digamos, ¿no? Con los dolores de parto, ¿no? Con la dilatación que sufre su cuerpo, etcétera, ¿no? Es imposible que ellas mismas preparen lo necesario para el niño que acaba de nacer. Evidentemente necesitan la ayuda de las parteras, antes eran las comadronas, bueno, etcétera, ¿no? O al menos aquí de San José, pero fíjense que aquí a propósito el evangelista San Lucas, que como era médico era muy preciso en sus datos, no dice, bien, vino la otra mujer a ayudarla a dar a luz o lo bañó al bebé que acaba de nacer, etcétera. No. Es decir, María Santísima hizo todo absolutamente sola. Esto quiere decir claramente el evangelista con una delicadeza y con mucha sutileza dice claramente que María Santísima permaneció virgen, ¿no? Es decir, que no fue mancillada su carne al nacer el Redentor, ¿no? Y esto fácilmente uno ve la diferencia entre el texto sagrado inspirado por Dios, ¿no? La delicadeza para hablar de su madre, que ha tenido el verbo de Dios, por un lado, con la fealdad, ¿no? De los evangelios apócrifos. Recordemos, los evangelios apócrifos son los evangelios que se quisieron hacer pasar como canónicos, como inspirados por Dios, pero que hablan de la comadrona y que le hizo tacto a Nuestra Señora. Bueno, realmente horrible, realmente hasta de mal gusto, ¿no? Fijémonos cómo ha prevalecido, ¿no? La sabiduría de Dios frente a la cosa humana, ¿no? Por lo tanto, el Evangelio es muy, muy superior, ¿no? a esta bajeza, ¿no? Eh, sin juzgar las intenciones de los que escribieron esos textos, ¿no? Pero realmente bajeza para hablar de la virginidad de María Santísima en el parto. Dejando estos textos de la Sagrada Escritura, podemos citar a los padres de la Iglesia, que también defienden que María Santísima permaneció virgen en el parto. Y voy a citar a San Ambrosio, un libro que se llama Sobre el misterio de la encarnación del Señor, escrito en el año 382. Y dice así: tomó
el Verbo desde nosotros lo que es propio para ofrecerlo por nosotros, para redimirnos desde lo nuestro. De nuestro sacrificio es premio desde lo suyo. Muchas cosas encontrarás en la misma y según la naturaleza, y otras más allá de ella. Según la condición de nuestro cuerpo, estuvo en el útero, nació, fue amamantado, fue colocado en el pesebre. Pero sobre nuestra condición, María concibió virgen, engendró virgen, para que creas que era Dios el que renovaba la naturaleza. Y era hombre el que según la naturaleza nacía del Señor. Por lo tanto, San Ambrosio no deja lugar a dudas, ¿no? En el parto virginal, en el nacimiento virginal de nuestro Señor, hay algo que es según la naturaleza, común a todos los hombres, ¿no? El ser llevado en el útero, el ser amamantado, el crecer, el ser educado, etcétera, el conocimiento humano que tenía nuestro Señor, pero hay algo por encima de la naturaleza, la forma que fue concebido, la forma que nació, y esto demuestra que es el mismo Dios el que hace nuevas todas las cosas. Bueno, por esta razón la Iglesia, tanto la Sagrada Escritura como los padres, enseñaban siempre de que María Santísima es virgen, incluso en el parto. Y esto mismo aparece afirmado en el Concilio de Éfeso. Recordemos, hemos dicho, en el Concilio de Éfeso se define a María como Madre de Dios. Eh, pero junto con la maternidad divina, Dios le dio este adorno tan especial, tan sublime, que es ser virgen siempre, antes, durante y después del parto. Bueno, en un sermón en este concilio de Éfeso se dice, la naturaleza ignora la virginidad después del parto, la gracia en cambio puso de manifiesto a la parturienta, hizo a la madre y no dañó a la virginidad. Por lo tanto, ya en este concilio dogmático, aunque esto no entra propiamente en la definición dogmática del concilio, sin embargo, se aclara claramente, ¿no? Algo eh, que acompaña inherentemente a la virginidad, perdón, a la maternidad divina, que es su virginidad. Por eso, aquí no cabe lugar a dudas. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo puede ser que María Santísima sea virgen también durante el parto? Por supuesto, el misterio es un misterio de fe, solo podemos dar razones de conveniencia, como hace Santo Tomás. Siempre se ha dicho que es como un haz de luz, así como un haz de luz atraviesa un vidrio y no rompe un vidrio, sino más bien lo embellece, lo deja, lo deja mejor, digamos, ¿no? Bueno, así también eh, ha sucedido en el nacimiento virginal de Cristo, de María Santísima, ¿no? No ha destruido su integridad y su pureza, su virginidad, sino más bien que la ha embellecido. Y Santo Tomás lo explica de esta forma. El verbo mental procede sin la corrupción de la mente, ¿no? En personas más elevadas en este mundo, no está la mente corrompida, ¿no? No cuando está el pecado, por supuesto, ¿no? Sino el verbo de modo habitual, ¿no? La mente no se tiene que corromper para ser dicho, ser pronunciado, ¿no? Ser exteriorizado. Bueno, de la misma forma, máximamente el verbo de Dios, en donde no había corrupción mental, no había ninguna corrupción de la carne ni pasión baja. De la misma forma, convenía que el verbo surgiera sin la corrupción, en este caso, de la carne. En segundo lugar, el verbo de Dios viene a quitar la corrupción de la carne, como hemos dicho antes, el fin de la encarnación, y por ese motivo ella, Nuestra Señora, debía permanecer virgen. En tercer lugar, convenía ennoblecer a los padres, el honor de sus padres. Hemos explicado antes, ¿no? La Virgen queda ennoblecida y San José también queda ennoblecido, porque se nota hasta qué punto era un hombre justo, como dice el Evangelio, ¿no? Aquí podemos preguntarnos, ¿por qué Nuestra Señora no le dijo a San José? ¿No? ¿Por qué no le dijo ella que se había aparecido un ángel y que iba a ser la madre de Dios? Bueno, y obviamente entramos en lugar de las conjeturas, ¿no? Pero fijémonos en la encarnación, todas las personas que se enteran de lo milagroso de la situación, en todas aparece Dios directamente, o un ángel de Dios, ¿no? Un ángel de Dios,
como mensajero de lo alto. Zacarías, que le anuncia al ángel que su esposo iba a concebir al precursor del Señor. Isabel, cuando María Santísima fue a verla, el Espíritu Santo la llenó de gozo, ¿no? Y le dice, la llama Madre de mi Señor. Eh, bueno, la Virgen, por supuesto, que le aparece el ángel Gabriel. Los pastores, los ángeles se le aparecen y le anuncian el nacimiento del Redentor. E incluso los magos, que aunque eran gentiles, no pertenecían al pueblo de Israel, sin embargo son guiados por la estrella, como dice Santo Tomás. La estrella son manejadas por el coro que se llama los principados, el coro angélico que se llama los principados. Podemos decir que los mismos ángeles los guiaron. Por esa razón la Virgen dejó el juicio de Dios a él, ¿no? Y que Dios mismo le dijera a San José, ¿no? Confiando en la divina providencia hasta este punto, ¿no? Y fue cuando, bueno, el ángel del Señor le anuncia a San José que tome a María por esposa suya. Y de esta forma se cumple lo que después va a decir San Ignacio de Antioquía, aquel padre apostólico, ordenado obispo por San Pedro y San Pablo, como dice San Juan Crisóstomo. San Ignacio dice que la encarnación fue un misterio que permaneció oculto al demonio, porque era todo sobrenatural. Aquí vemos también, incluso en el anuncio a las personas implicadas, fue el mismo ángel de Dios, o Dios mismo, como caso de Santa Isabel, que le anunció a las personas que Dios quería que supieran, les anunció del modo adecuado, como lo dispuso. Y por esa razón vuelvo a lo que decía Santo Tomás, queda ennoblecido el honor de los padres, ¿no? Al nacer Jesucristo de modo virginal. Por eso esto es de fe divina y católica y así lo creemos. ¿Sí? Y en tercer lugar tenemos que decir que María Santísima permaneció virgen después del parto también, o sea, virgen siempre, como dice San Agustín. Podemos citar los papas, algunos papas, San Ciricio, San León III, Pablo IV, etcétera, ¿no? Son de santos padres que enseñaron la virginidad perpetua de María Santísima. Entre los padres de la Iglesia podemos citar a San Efrén, un padre muy importante cuando habla de la Santísima Virgen, o sea que como es de un padre sirio, de diácono, pero era sirio, entonces sus textos quizás no son tan cercanos a nosotros, como los padres latinos, incluso los padres griegos. Pero todo lo que es que tiene San Efrén sobre la Virgen Santísima es sublime, es maravilloso. Tiene una relación a la Santísima Madre de Dios. San Efrén, recordemos, vivió en el año 306 al 373. Y la oración esta dice lo siguiente. Oh Señora Virgen, Madre de Dios sin mancha alguna, Señora mía gloriosísima, mi más grande benefactora, más sublime que los cielos, mucho más puras que los esplendores solares, que sus rayos y sus fulgores. Vara que germina de aquel Aarón, vara verdadera que apareciste, pues la flor es tu verdadero Hijo, nuestro Cristo, Dios y autor mío. Tú, según la carne, engendraste a tu Dios y tu Verbo, y conservando la virginidad antes del parto y siendo virgen después del parto, por ti fuimos reconciliados con Dios por Cristo. Sobran los comentarios frente a tan precisa oración, ¿no? Del siglo IV, ¿no? Y que la llama la Virgen Señora y Madre de Dios sin mancha. Alguna, sin mancha alguna, ¿no? O sea, esto en latín se traduce por Inmaculada. Sobran las precisiones, ¿no? Sobran las palabras frente a una oración tan precisa. Para que germina de aquel Aarón. Luego hablaremos sobre este término tan hermoso que le asigna San Efrén a Nuestra Señora. Por esa razón, María Santísima es virgen después del parto, virgen siempre. Bueno, el error opuesto fue el del vidio en el siglo IV, por eso San Jerónimo tiene un famoso escrito contra el vidio, reduciendo a la nada los errores de este escritor y defendiendo la virginidad perpetua de María Santísima.
Razones de conveniencia da Santo Tomás para conservar esta virginidad María siempre. Primero, hubiese sido ofensivo para Cristo, porque el verbo del Padre debe ser unigénito de la Madre, como fue unigénito del Padre. Evidentemente, era conveniente que así lo fuera. En segundo lugar, hubiese sido ofensivo para el Espíritu Santo, porque la Sagrada Escritura, de modo eh, así, muy, muy simple, muy oculto, llama a María como la esposa del Espíritu Santo. Y esto lo hace el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué? ¿Y cómo? Lo dice. Bueno, porque habíamos distinguido, una cosa era estar comprometido y otra cosa era el matrimonio. Fíjense cómo ya hablamos del término que usa San Mateo, paralambano, ¿no? Tomar, no en el sentido de tomar esposa, ¿no? Sino tomar como agarrar cualquier objeto, ¿no? Así le dice San Mateo de modo preciso, ¿no? Así le asigna San José a María como esposa, ¿no? San Lucas hace lo mismo cuando en Lucas 2:5 dice que María está comprometida con José y después que da luz. San Lucas es el evangelista del Espíritu Santo, que narra Pentecostés, ¿no? Que dice que Cristo se llenaba del Espíritu Santo. Entonces aquí está diciendo que María no es completamente esposa de San José, porque en realidad es esposa de otro que la ha engendrado, y por eso dice que María envolvió en pañales, a continuación, que ya hablamos, envolvió en pañales al niño y lo recostó en el pesebre, como que ella sola lo hizo. Por esto, tan importante es la esposa de María Santísima es el Espíritu Santo, ¿no? El término griego, nesteumene, quiere expresar esto justamente, ¿no? Ella está tomada por San José, está comprometida con San José, pero la esposa es esposa de otro. El otro con mayúscula, el Espíritu Santo. En tercer lugar, hubiese sido ofensivo para la Virgen, ¿no? La dignidad y la santidad de la madre que hubiese tenido otro hijo. Entonces convenía que ella no tuviera otro. Y en cuarto lugar, obviamente hubiese sido una temeridad para San José, ¿no? Porque el plan de San José era tomarla por esposa, como habíamos dicho en San Mateo, ¿no? Y no engendrar, ¿no? De ella, ¿no? Hubiese sido una temeridad de San José que se hubiese acercado a aquel útero santísimo que Dios había reservado para sí. Bueno, podemos poner ahora algunas objeciones que dicen algunos, hoy muchas, algunos herejes o algunos que no entienden la Sagrada Escritura y que la quieren tergiversar. Quizás muchas de las personas que nos pueden estar escuchando la reciben de los evangélicos o demás protestantes. Mateo 1:18 dice, el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de que conviviesen, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces con esta palabra, antes que conviviesen, dicen, bueno, después convivieron, interpretan algunos evangélicos, ¿no? Entonces quiere decir, dicen que José tuvo hijos con María. Bueno, ya distinguimos entre desposorio y verdadero matrimonio, ¿no? Por lo tanto, esta distinción no tiene, esa interpretación de los protestantes no tiene ningún fundamento en la realidad. Otro texto que tergiversan es en Mateo 1:25, en donde dice, José no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. Conocer en la Sagrada Escritura se entiende en sentido unión esponsal, ¿no? Unión carnal entre los esposos, ¿no? Entonces dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Entonces interpretan, hasta que quiere decir que después sí la conoció, ¿no? Y que por lo tanto María tuvo hijos con José. Bueno, evidentemente esto no es así, porque en el texto hebreo la palabra, es cierto, Mateo fue escrito en griego, ¿no? Pero la mentalidad del evangelista que escribió fue lengua semita. Es más, algunos hablan que San Mateo fue escrito en lengua semita, pero bueno, esto sería para otra digregación. Pero al menos pensó en lengua semita, pensó en hebreo o en arameo, ¿no? Y por esta razón él usaba el hasta que como lo usaban los hebreos, ¿no? Y según el hebreo, decir hasta que quiere decir hasta acá.
No quiere decir de acá para allá. No quiere decir eso. ¿Hasta qué quiere decir? De ahí hasta este momento. Y lo demás no dice absolutamente nada. Para ejemplificar lo que estamos diciendo, podemos decir lo ocurrido entre David y Mical en 2 Samuel 6:23. Recordemos, David lleva el arca de Dios a la ciudad, ¿no? Dice que baila con poca ropa y que la Mical lo desprecia en su corazón. David se entera y dice el texto: Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos, ¿entiende? Con David, hasta que murió. Bueno, evidentemente no va a tener hijos después que murió, ¿no es cierto? Sería pervertido David con una muerta, digamos, ¿no? Evidentemente tampoco puede tener ninguna muerta, ¿no? Por esta razón, quiere decir, no tuvo hijos hasta que murió, bueno, después tampoco, evidentemente, ¿no? Se entiende. La expresión hasta que para los judíos no quiere decir que después de esa situación cambie lo que antes había afirmado. Simplemente no ni afirma ni niega nada. En tercer lugar, el texto que se cita es el de Lucas 2:7, donde dice: dio a luz María a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Aquí se observa la expresión hijo primogénito, que algunos entendían como si es hijo primogénito, quiere decir de que tiene más hijos. Bueno, evidentemente esto no es así, ¿no? De hecho, el primer hijo era el hijo primogénito que debía ser consagrado a Dios, como dice, por ejemplo, en la Torá, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, independientemente que la madre tuviera más hijos o no. Por esa razón, la palabra hijo primogénito, que dice aquí en este texto de Lucas 2:7, no quiere decir que María después hubiese tenido otros hijos. Más bien aquí se da a entender que Cristo es el primogénito de muchos hermanos y que la Virgen es madre del Cristo total, del Cristo físico, del cuerpo físico del Señor, y después madre espiritual de todos nosotros, como ya hemos explicado al hablar de la maternidad divina. Otra de las objeciones que ponen los protestantes, los evangélicos, es cuando se habla de los hermanos de Jesús. Por ejemplo, Mateo 12, 46, 50, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y te buscan. Mateo 13, 55, 56. Juan 2, 12, que creen en Cristo, María, su madre y sus hermanos, después de la boda de Caná, etc. Hechos 1:14, estaban todos reunidos esperando el Espíritu Santo, los hermanos de Jesús también, o Santiago, que es llamado el hermano del Señor en algunos pasajes, como en 1 Corintios 9:5, etc. Bueno, esta palabra hermanos, dice San Jerónimo con tanta razón, no quiere decir solamente hijo del mismo padre o de la misma madre, ¿no? Se entiende hermanos, como dice San Jerónimo, por naturaleza, por raza, por parentesco y por afecto. 4 formas distintas de entender un hermano. Por naturaleza, bueno, hijo del mismo padre o de la misma madre o de los dos o de uno, ¿no? Por raza, todos los judíos, por ejemplo, eran llamados hermanos. Por parentesco, no vamos a citar algún caso, que no necesariamente son, eh, como digo, hijos del mismo padre o de la misma madre, y por afecto incluso, por afecto, ¿no? Es decir, por adopción, por ejemplo, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, le dice Ruth a Noemí, cuando deja de ser moabita, a pesar de que era de esa raza, y se va con esta mujer, y así pasa a ser parte del pueblo elegido. Bueno, hermano se entiende también como pariente. Por ejemplo, en Génesis 12:5, Lot aparece como sobrino de Abraham, pero sin embargo en Génesis 13:8 dice: no haya discusión entre nosotros y vosotros, cuando pelean los pastores de unos y de otros, no haya discusión entre nosotros y vosotros porque somos hermanos. Dice. Por esta razón, la palabra hermano aquí es un tío y un sobrino, Abraham y Lot. Hermano no quiere decir hijo del mismo padre de la misma madre. Hermanos también se llaman los de la misma tribu, por ejemplo, en 2 Samuel 19, 12, 13, o hijos incluso del mismo pueblo, como Éxodo 2, 11.
Y además estos hermanos, según la tradición de la iglesia, no son hijos de la Virgen, ni tampoco siquiera de San José. ¿M? Algunos han teorizado que San José tenía un matrimonio previo, que tenía otros hijos. ¿M? Bueno, evidentemente esto no es así. No es así, así no lo afirma la tradición de la iglesia. ¿M? Y para afirmar esto tenemos que eh, la Virgen sigue sola a Cristo. En estos pasajes, incluso que acabamos de citar, o al pie de la cruz. ¿No? Y esto, según la tradición judía, se daba solamente si la madre era virgen. Es decir, perdón, si la madre era viuda. Es decir, solo porque María estaba sola, ¿no? Ella podía ir a buscar a Jesús o estar con Jesús. Porque si no, debería ir acompañada, según la ley judía, por el esposo. Y si no, no podía ser, eh, no podía estar justamente sola en la vida pública. Por esta razón, aquí se habla de que María Santísima es viuda. Y por esa misma razón no tiene hijos. Porque San José había fallecido, como dice la tradición de la iglesia, había muerto en la vida oculta de nuestro Señor, antes del bautismo. Por esta razón, aquí se afirma que es que no tiene hermanos carnales Jesucristo. La palabra, cuando la escritura quiere decir que tiene hermanos carnales, dice hijo de. Santiago y Juan, hijo de Alfeo, ¿no? O hijo de Zebedeo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se dice hijo de, ahí se afirma que los otros dos son hermanos, ¿no? O si no, la escritura usa un término para decir idios, es decir, propio o mismo. Por ejemplo, Andrés al primero que encontró fue a su, habría que traducir su mismo hermano o su propio hermano Simón, idios, ¿no? Entonces, esa palabra, idios, unidad hermano, quiere decir que eran hermanos de sangre. Por eso en Juan 1, etcétera. ¿No? Por eso la escritura cuando dice hermanos de Jesús no está diciendo que María Santísima tuvo otros hijos, ni siquiera que San José tuvo hijos en un matrimonio previo. No, no se niega la virginidad perpetua de Nuestra Señora. Por último, tenemos que hablar de la virginidad perpetua de María Santísima. Y esto, sin duda, es lo que la Iglesia siempre enseña. De hecho, el ángel, María le dice al ángel, Lucas 1:34, María responde al ángel, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Puesto que no conozco varón. Ya San Agustín y con él toda la tradición patrística de la Iglesia dice, San Agustín en el Sermón 225 dice, ciertamente no hubiera dicho esto si no hubiera hecho antes voto de virginidad. María Santísima tenía un voto de virginidad. Por esta razón, ella era virgen siempre. ¿Cómo se explica esto? Santo Tomás da razones de conveniencia para afirmar esto. Dice que las obras prometidas a Dios y cumplidas, ejecutadas, son más meritorias, y así la Virgen Santísima lo había hecho. Pero sin embargo, por la mentalidad judía de que todos querían tener descendencia, de hecho Dios le había prometido que de una de la descendencia de David van a ser el Mesías, ese voto estaba condicionado a la voluntad de Dios. Porque los judíos, como digo, querían tener esta descendencia. Entonces, por esa razón, algunos además ponen como objeción diciendo la virginidad estaba mal vista en Israel, María Santísima no podría haber hecho un voto así de virginidad. Bueno, esto es real hasta cierto punto, porque recordemos, como dice San Ambrosio, que Dios, el Espíritu Santo, obraba en María Santísima de modo incomprensible, ¿no? De modo ininteligible para nosotros, ¿no? Es decir, que ella, a pesar de que los judíos lo vieran mal a la virginidad, ella podría haber hecho este voto, y de hecho lo hizo justamente para consagrarse a Dios de un modo más total y pleno. Pero claro, como ella estaba comprometida con San José, este voto no podría haberlo hecho sin él. Entonces era un voto condicionado y un voto que ejecutó puntualmente cuando se comprometió con San José. Entonces aquí vemos la santidad también del Santo Patriarca, ¿no? Como él también renuncia quizás a sus deseos, ¿no? Por una elevación de la mente mucho más sublime. Y aquí se nota también cómo la virginidad, que estaba mal vista en Israel, ya comienza con un nuevo, los albores del Nuevo Testamento comienza a ver nuevos valores y nuevos criterios para pensar todo según Dios, y pensarlo según la mentalidad divina, y no según la mente humana o terrenal.
Bueno, aquí se ha planteado algunas veces una dificultad. Si el matrimonio entre San José y la Virgen Santísima era verdadero matrimonio, porque todo matrimonio se ordena, de hecho, a la generación de hijos, ¿no? Un matrimonio es rato cuando es solamente celebrado en la iglesia, podemos decir, y es un matrimonio consumado la primera vez que los esposos, después del matrimonio rato, tienen una unión sexual, ¿no? Entonces algunos han propuesto diciendo, bueno, este no es verdadero matrimonio, ¿no? Juliano, algunos canonistas del medioevo, algún pensador alemán, Freisen, etc. Bueno, que hubo verdadero matrimonio, esta es una enseñanza cierta en teología enseñado por el magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, el Papa León XIII, en su encíclica sobre San José, Quam Pluries, dice lo siguiente: si Dios le dio a la Virgen esposo, se lo dio ciertamente no solo al modo de compañera de vida, de testigo de su virginidad y de tutor de su honestidad, sino también como partícipes de su excelsa dignidad por la misma alianza conyugal. Por esta razón, el matrimonio de la Virgen con San José fue real, a pesar de todos estos términos que hemos dicho, que usan San Mateo y San Lucas para decir que San José, que la Virgen era de San José, pero hasta ahí, vamos a decir, ¿no? Bueno, este texto de Mateo 1, 16, 20 interpreta y lo llama San José esposo, el ángel lo llama esposo. Podemos decir que el derecho al cuerpo, propio de los verdaderos matrimonios, existía entre San José y la Virgen, pero de jure, de facto, digamos, no se realizó, no se hizo. Por eso podemos decir con el cardenal Billot que la Virgen y San José tienen un verdadero matrimonio, pero también son verdaderamente vírgenes los dos. María Santísima, virgen siempre, antes, durante y después del parto, y San José es el José castísimo, como lo llaman las letanías de la Iglesia. Y de este modo son el modelo acabado de toda vocación cristiana. Modelo para los matrimonios, modelo también de virginidad de María Santísima y de virginidad de San José. Para hablar de la virginidad perpetua de María Santísima, los padres utilizan muchas imágenes, que solamente las voy a enumerar porque el tiempo ya nos estamos pasando. En el Antiguo Testamento se habla que Adán es hecho de una tierra virgen. Y así también usan esta comparación, Cristo es el nuevo Adán, María Santísima es la tierra virgen, de la cual modela Dios mismo al nuevo Adán. Esta comparación, la María como tierra virgen, es incluso por algunos padres más usada que María como nueva Eva. Así que esto tiene mucha importancia. En segundo lugar, María Santísima aparece dicho por los padres como paraíso de Dios. Así como Adán se recreaba sin pecado en el paraíso, así también el nuevo Adán, Jesucristo, se recrea en un nuevo paraíso. Ese paraíso es María Santísima. La expresión paraíso de Dios es muy usada por otros santos muy marianos, como por ejemplo San Luis María Griñón de Montfort. En tercer lugar, María Santísima aparece como la zarza ardiente. Así como Moisés vio la zarza prendida a fuego pero no se consumía, eso trajo su atención y ahí se manifestó la teofanía que le habló, que le reveló el mismo nombre de Dios. Bueno, esta en la zarza ardiente que arde sin consumirse, reconocemos tu virginidad conservada, como dice la liturgia el 1 de enero, hablando de la maternidad divina y su virginidad perpetua, con base en antiguos textos patrísticos, como por ejemplo San Gregorio de Niza. En cuarto lugar, la vara de Aarón. Ya hemos citado recién a San Efrén cuando habla de la vara de Aarón. María Santísima es esa vara, así como germina milagrosamente y ahí se indica el sacerdocio antiguo. Cristo es el sacerdote que se hace carne y al hacerse carne une el cielo con la tierra, se hace mediador entre Dios y los hombres y es el verdadero sacerdote, como dice la carta de los hebreos. Entonces la vara es aquello que lo ha hecho germinar a Cristo en este mundo, por eso María es la vara de Aarón. En quinto lugar, la puerta sellada aparece en Ezequiel 44, 1, 2, dice el profeta, me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario que miraba a oriente, estaba cerrado, y Yahvé me dijo, este pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel.
quedará pues cerrado. Los padres de la Iglesia, todos los que explican este texto de Ezequiel 44, 1, 2, se lo aplican a la virginidad, una imagen del Antiguo Testamento que se aplica a la virginidad perpetua de María, porque el mismo Señor pasará por ese pórtico y quedará cerrado, antes y después, siempre cerrado, siempre clausurado a los demás mortales. Por último, se compara la virginidad perpetua de María Santísima con el sepulcro de la resurrección. Así como Cristo atravesó el sepulcro y el sepulcro quedó cerrado, solo después fue abierto por los ángeles, ¿no? Así también María Santísima es vamos a decir, el sepulcro siempre cerrado. El Señor ha nacido y ha permanecido inviolable. Por esta razón vemos cómo la virginidad perpetua era el mejor adorno que Dios tenía para adornar esta maternidad divina de Nuestra Señora, y a su vez la misión providencial que Dios ha tenido para San José, como el custodio de la Sagrada Familia, el testigo de la virginidad perpetua de Nuestra Señora y su excelso consorte. Encomendémonos entonces a Nuestra Señora, a esta virginidad que ella siempre tuvo, a este santo patriarca, para que así también nosotros conozcamos más al Señor encarnado a través de sus padres a quien. Un gran saludo y que sigamos creciendo en la devoción a Jesús, a María y a San José.